Bien, ahora con respecto a un circuito de 3 mallas, es decir, la matriz de resistencias tendría entonces un tamaño de 3 por 3. En ese caso, el primer paso sería etiquetar las corrientes de malla. Etiquetamos las corrientes de malla. Siempre en sentido horario. Luego, una vez que sé la cantidad de corrientes de mallas desconocidas, ya sé el tamaño de la matriz de la resistencia R, como dije. Bien, el primer paso es formar la matriz de resistencias y con ello su diagonal principal. Y como hemos hecho anteriormente, tres elementos en su diagonal principal. El primer elemento sería suma de resistencias con respecto a la malla 1. El otro elemento sería suma de resistencias con respecto a la malla 2 y suma de resistencias con respecto a la malla 3. Malla 1 sería 2, 2, 2, 1. La suma sería 3, entonces acá se colocaría. De la misma manera acá, suma de resistencias de la malla 2. Todo esto es la malla 2, entonces esta resistencia y esta resistencia se sumaría. Con respecto a la malla 3 de la misma manera. Estas dos resistencias se sumarían. Bien, eso no hay tanto misterio, ¿no? Lo que me interesa acá sería cómo completar el triángulo superior. Bien, con respecto a la fila 1 va a ser la malla 1 con respecto a las demás mallas, es decir, con respecto a la malla 2 y con respecto a la malla 3. Es decir, con respecto a las mallas consecutivas. Y de la fila 2 va a ser la malla 2 con respecto a las demás mallas consecutivas, que lo único que sería la malla 3, porque no hay más mallas. ¿A qué me refiero? Es decir, acá se forman el negativo de la suma de resistencias entre la malla 1 y la malla 2 y la malla 1 y la malla 3. De la misma manera. A ver, por ejemplo, el negativo entre la suma de resistencias de la malla 1 y la malla 2, acá hay una única resistencia. Entonces acá sería el negativo de la resistencia entre la malla 1 y la malla 2. Sería acá menos 1. Ya está, malla 1 y malla 2 ya está. Ahora, entre la malla 1 y la malla 3 se colocaría en esta posición. Entre la malla 1 y la malla 3. Como no hay resistencia entre la malla 1 y la malla 3, se considera 0. Bien, acá voy a hacer un comentario que me ha hecho recordar. ¿Cuándo se coloca un elemento 0? Y solamente cuando entre dos mallas, mientras se está relacionando entre dos mallas, como en este caso estoy relacionando malla 1 y malla 2, malla 2 y malla 3 y así, no hay resistencia, no se relacionan mediante una resistencia, o ese sería un caso, no se relacionan mediante una resistencia. Y el segundo caso es cuando hay una fuente de corriente entre esas dos mallas. No, perdón, una fuente de tensión entre esas dos mallas. Por ejemplo, acá hay una malla 1 y otra malla 2. En este caso tampoco habría resistencia entre esta malla y esta malla. También se considera 0, porque es como si no hubiera resistencia, pues no hay una fuente de tensión. Ahora, nunca va a haber una fuente de corriente porque este tipo de método solo funciona cuando el circuito está formado por solo fuentes de tensión. Entonces fuentes de corriente no va a haber. Entonces estos serían el único caso cuando el elemento es igual a 0. Se le considera igual a 0. Bien. Entonces entre el elemento 1 y el elemento 3, entre la malla 1 y la malla 3 no hay resistencia, se considera 0. Entonces ya estaría. Ahora este de acá sería esta segunda fila. Entre la malla 2 y la malla 3 la resistencia acá es 2. Entonces acá se considera el negativo de esa resistencia. Bien, acá hay una pequeña observación del triángulo superior, que siempre está formado por resistencias, siempre está formado por números negativos, y el 0.
Es decir, nunca puede haber números positivos en este triángulo superior. Nunca. Y tampoco en esta diagonal principal siempre hay valores positivos, ¿no? Pero eso es obvio, ¿no? Porque no hay resistencias negativas. Jamás esta diagonal principal te va a ser negativo. Pero, como repito, esto sería una propiedad del triángulo superior. Ahora, para completar la matriz R, se completa por simetría. Recuerda, R simétrica. ¿Y por qué R simétrica? Porque en este tipo de circuitos las ecuaciones de malla son simétricas. Entonces, esta matriz de resistencia se completa por simetría, es decir, por reflejo con respecto a la diagonal principal. Sería menos 1, menos 2 y acá 0. Y de esa manera. Entonces es suficiente completar el triángulo superior. Ahora, para formar la matriz fuentes de tensión, se considera solamente subidas de voltaje con respecto a al sentido de la corriente. A ver, con respecto a la malla 1. En la malla 1 esta corriente entra por la terminal negativa, entonces subida de tensión 6. Bien. Con respecto a la malla 2, entra por la terminal negativa, también si subida de tensión se considera 12. Y con respecto a la malla 3, también entra por la terminal negativa, entonces se considera 4. Ahora, ¿qué pasa si hubiera entrado por la terminal positiva? No hay problema, solo hubiéramos invertido la polaridad, entonces hubiéramos invertido el signo y ese signo negativo hubiéramos considerado. Porque recuerden, en este caso sería igual a lo mismo. Acá hubiera sido suma de fuentes de tensión que tienen subida de voltaje con respecto a la malla 1. Suma de fuentes de tensión que tienen subida de voltaje con respecto a la malla 2 y suma de fuentes de tensión que tienen subida de voltaje con respecto a la malla 3. Entonces, de esa manera se forman la matriz de fuentes de tensión.